En este video vamos a hablar de las distribuciones de muestreo y la importancia que tienen. ¿Qué es una distribución en el muestreo? Una distribución en el muestreo es la distribución de probabilidad de un estadístico dado, como por ejemplo puede ser la media. Justamente vamos a empezar con la distribución de la media muestral. ¿Qué es la distribución de la media muestral? Es la distribución de probabilidades de todas las medias de las muestras de un determinado tamaño de una población. Es decir, que si yo tomo una población, a esa población le saco todas las muestras posibles de tamaño, eh, de tamaño n, lo que me va a dar todas las probabilidades de las medias que puedan tener es lo que yo voy a armar la distribución de la media muestral. Vamos a verla con un ejemplo. Supongamos que yo tengo 4 elementos, o sea, una población de tamaño 4, y lo que quiero hacer es ver la distribución de la media muestral de las muestras de tamaño 2. Para eso, yo tendría que ver todas las posibilidades de muestras que tengo, suponiendo que estoy trabajando sin repetición. Obviamente nosotros habíamos visto que si tenemos una combinación sin repetición de tamaño de una población de 4 elementos en grupos de 2, lo que vamos a tener son solamente 6 posibilidades. Si aplicamos la fórmula, nos da 6. Bien, ¿cuáles son estas 6 posibilidades? AB, AC, AD, BC, PD y CD. Cada uno, si le vemos con el valor que tiene, podemos calcular cuánto sería la media de cada una de las muestras. Ejemplo, la muestra B es el valor 3 de A más el valor 3 de B dividido 2, que es el tamaño de la muestra, me da 3. Entonces tenemos las distintas medias muestrales y lo que nos da la distribución de la media muestral es buscar los diferentes tamaños de media que podemos tener y ver la probabilidad que tenemos de ocurrencia. Entonces, si nosotros sacamos la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas medias, nosotros decimos que si tenemos esta población de 4 elementos y sacamos una muestra al azar, por ejemplo, tenemos un 0,3333 de probabilidad de que me salga una media de 4,5. Entonces, es una distribución de probabilidad, pero donde nosotros aplicamos, en vez de los valores, las medias que podemos sacar. ¿Por qué es importante esta distribución de la media muestral? Porque en base a eso se pudo hacer el teorema central del límite. ¿Qué me dice el teorema central del límite? Me dice que la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población que puede no ser normal sigue aproximadamente una distribución normal siempre que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande, habitualmente mayor a 30 o mayor o igual que 30. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante este teorema central del límite? Porque muchas veces yo trabajo con poblaciones de la cual yo no conozco su distribución, pero necesito estimar o tomar decisiones sobre esta población. ¿Y cómo voy a trabajar si yo no conozco su distribución? Bueno, el teorema central del límite me dice que si yo en vez de trabajar con los datos de la población, trabajo con su distribución de la media muestral, lo que voy a saber es que puedo utilizar la distribución normal para esos cálculos siempre y cuando trabaje con una muestra suficientemente grande. Entonces, si yo trabajo con una población, si la población es normal, no importa el tamaño de la muestra. Yo voy a poder aplicar la distribución normal siempre. Pero si yo no conozco si la distribución es normal o sé que la distribución no es normal, de todas formas voy a poder utilizar la distribución normal para los cálculos siempre que trabaje con una muestra suficientemente grande. ¿Qué otra información me va a dar el teorema central del límite? Me va a decir que la media de esta distribución de la media muestral va a ser igual a la media de la población y que la desviación estándar de esta distribución de la media muestral va a ser igual a la distribución estándar de la población dividido la raíz cuadrada de n. Es decir, que va a tener
una desviación estándar mucho menor, o sea, una variabilidad menor, por lo cual la información que yo pueda sacar va a ser mucho más precisa. Otra distribución en el muestreo que tenemos es la distribución de la proporción muestral. Recuerden que dijimos que las distribuciones en el muestreo podía ser sobre cualquier estadístico que nosotros querramos usar. Primero vamos a ver qué es lo que es la proporción. La proporción, que utilizamos la letra P minúscula cuando es de la muestra y P mayúscula cuando es de la población, es el número de observaciones con una característica en particular entre la población o muestra de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente la forma de cálculo es similar a la que nosotros utilizábamos para la probabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre proporción y probabilidad? Es que la proporción es la aplicación de lo que ya existe y la probabilidad nosotros estamos estimando que podría pasar en el futuro. Un ejemplo de cómo saco la proporción: si hay 50 alumnos y 20 son mujeres, decimos que la proporción es igual al 40%. De la misma forma, nosotros diríamos que si sacamos un alumno al azar, tenemos una probabilidad del 40% de que sea mujer. Por eso, por ahí se confunden, pero ustedes tienen que pensar siempre que probabilidad es la posibilidad de que eso pase en el futuro y proporción es la parte que existe actualmente. ¿Cómo haríamos la distribución de la proporción muestral? Digamos, la distribución se genera igual manera que la de medias, pero en vez de calcular las medias, lo que vamos a tener es la proporción de cada una de las muestras. Para tener proporción, nosotros tenemos que definir cuáles son los elementos de la población que son los que yo voy a considerar favorables o los que yo estoy buscando y cuáles son los que yo no estoy buscando. Vamos a ver un ejemplo de la distribución de la proporción muestral. Supongamos que tenemos los mismos 4 elementos, pero en vez de aplicarles un valor, nosotros ahora vamos a decir que el A y B son los elementos que yo estoy buscando y los C y D no. Entonces, la proporción de los elementos que yo estoy buscando es lo que me va a dar la proporción. En el grupo AB voy a tener una proporción de 1 porque son 2 elementos sobre 2 de tamaño de la muestra. En cambio, en el grupo AC tengo un elemento sobre 2 elementos del tamaño de la muestra y así calculo la proporción de cada uno. Para hacer la distribución de la proporción muestral, simplemente saco las diferentes proporciones que puedo tener en cada una de las muestras y a eso calcularle la probabilidad de ocurrencia. Fíjense que en esta tabla la primera P que tenemos se refiere a proporción y la última P se refiere a probabilidad. Puede dar lugar a confusión, pero nosotros tenemos que tener bien claros los conceptos para no confundirnos. Entonces, la proporción muestral que vamos a tener en cada uno de los casos la podemos ver en la tabla. Y con esto terminamos distribuciones en el muestreo, recordando que lo más importante que nos vamos a llevar de esto es el teorema central del límite, que es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar en estimación, en prueba de hipótesis, gracias a que nosotros podemos aplicarlo.